Esdras capítulo 4. Hoy vamos a estar estudiando solo este capítulo y es importante siempre, cada cierto tiempo, recordar por qué es importante estudiar también el Antiguo Testamento. Y es porque a través del Antiguo Testamento Dios nos revela su plan de cómo Él va a venir a rescatar y a redimir al mundo, y lo decide hacer a través de una familia, a través de Abraham y sus descendientes. Entonces hay dos problemas. Es rescatar al mundo, y también esta familia es problemática, la familia de Abraham. Y lo vemos en cómo esa familia se desarrolló en una nación con reyes que no hicieron todo lo bueno. Entonces Dios está lidiando y desplegando su plan de salvación a través de un medio también complicado, como fue la nación de Israel. Entonces estamos en este libro donde es la historia y el recuento de cómo estos repatriados, casi 50,000 judíos retornaron a su tierra, a Judá y a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, con el propósito de poder precisamente volver a reconstruir el templo y volver a restaurar la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a leer los primeros 2 versículos, y dice así: Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas, y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Entonces, no podía tardar, ¿verdad?, en que aparecieran los enemigos. Y creo que aquí es importante, y aquí nos va a servir un poquito, si recuerdas, si no te lo recordaré ahorita, de nuestra serie que tuvimos en el libro de Reyes. Cuando aquí en el verso 1 vemos, y donde habla de estos enemigos de Judá y de Benjamín, acuérdate que después del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, que son las 10 tribus, y el reino del sur, que es el reino de Judá, que es Judá y Benjamín. El reino del norte, el reino de Israel, más de 100 años antes de básicamente la invasión de Babilonia a Judá abajo, ellos fueron básicamente separados y fueron invadidos por los asirios. Pero la película o la historia ahora se enfoca en Judá, que son los de abajo, es donde está Jerusalén. Y cómo Dios los envía de vuelta a la tierra para poder reconstruir y restaurar todas estas cosas. Ahora, estos enemigos que aparecen aquí, nos dice el texto que es gente que ya estaba allá. Y eso lo vimos en 2 de Reyes capítulo 17. No es necesario que vayas ahí, pero en los versos 23 y 24, ahí vemos que entre medio de uno de los reyes que tuvo el reino del norte, el reino de Israel, donde su capital era Samaria, uno de estos reyes, básicamente asirio, conquistó la tierra, y lo que hizo fue enviar a extranjeros, enviar a gente de Babilonia a poblar el reino del norte. Y la estrategia era básicamente como que estos extranjeros, estos ciudadanos del imperio asirio, se mezclaran con los locales, se mezclaran con la gente, con los israelitas. Y de esa manera era una táctica para, en cierta manera, prevenir rebeliones o insurrecciones en contra del imperio asirio. Entonces, esa mezcla que vemos ahí en 2 Reyes 17 fue lo que con el tiempo desencadenó en estos extranjeros o estos enemigos que están acá, que el Nuevo Testamento llama los samaritanos. ¿Ok? Estos enemigos de Judá y Benjamín son los que en el Nuevo Testamento se conocen como los samaritanos.
y son mezclados. Era gente extranjera, gentiles, que se mezclaron por plan de este rey asirio para mezclarse con los locales, y dio a luz un grupo, un pueblo que conocemos como los samaritanos. Lo que ocurrió ahí básicamente es lo que a lo mejor has oído esta palabra, es una cosa que se llama sincretismo. El sincretismo básicamente es como que dos ideas opuestas tratar de armonizarlas. Eso lo vemos a lo largo de la historia. Ves cómo a veces la iglesia católica, sobre todo, cuando llegó en la conquista o ha llegado a lo largo de la historia pasada a ciertos lugares, ha adoptado ciertas creencias locales que son opuestas, pero las ha abrazado y ha dado a luz una cosa híbrida, una cosa mezclada, que es como que dos cosas que no se pueden unir, de alguna manera se unieron y dio a la luz algo que es sincretismo. Entonces, lo que pasó acá es un poco eso. O sea, extranjeros, gentiles se mezclaron con locales y dieron a la luz estos enemigos que tiene ahora Judá y Benjamín. Entonces, vemos esto muy importante. Los enemigos empiezan a tratar de estorbar el plan de Dios. ¿Y cuál es la estrategia que tienen? Se acercan y le dicen, mira, nosotros también adoramos a Dios. También hemos estado orando aquí desde antes que ustedes llegaran. Entonces trabajemos juntos en favor de Dios. Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿de qué nos habla eso un poco? Primero, como número uno, que toda obra de Dios siempre va a tener adversarios. ¿Okay? Toda obra de Dios siempre va a tener adversarios. Llámese en nuestra vida personal como cristianos, el hecho de seguir a Jesús va a generar o va a levantar ciertos adversarios, gente que no va a estar contenta con lo que estamos haciendo, a quien estamos siguiendo, lo que ahora creemos. Y también la iglesia en general, la iglesia de Cristo, va a levantar o va a tener adversarios por el simple hecho de ser la iglesia de Cristo. O sea, basta ver la historia de la iglesia cristiana a lo largo de estos 2000 años, cómo constantemente ha tenido ciertos adversarios que han tratado de estorbar. Entonces, eso es importante saberlo. Eso no ha cambiado. Han pasado muchísimos años de este momento y es lo mismo ahora y es lo mismo a lo largo de la historia. Toda obra de Dios tiene adversarios. Y Pablo lo pone de una manera muy, muy clara y muy entendible. En 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Ahí está, 1 Corintios 16:9. Pablo dice claramente, hay una puerta abierta para el evangelio, pero juntamente con esa puerta abierta también hay, no dice algunos, dice muchos adversarios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No todos van a estar de acuerdo con nuestra fe, no a todos les va a gustar el que tú seas un cristiano, no a todos les va a gustar la iglesia de Jesús. Eso ha sido algo histórico y se va a mantener hasta que Cristo venga y las cosas las cambie. Ahora, un segundo punto aquí es que cómo el enemigo aquí trató de primero tratar de detener la obra, porque creo que no tenemos que perder de vista la palabra que usa el verso 1. Son enemigos de Judá, ¿ok? O sea, la Biblia, Dios nos está definiendo quiénes son estas personas. No son amigables, aunque su primer acercamiento parece amigable. Parece como que vamos a colaborar juntos en esta idea de vamos a trabajar juntos en favor de Dios. Entonces, ¿cuál es el intento que este enemigo tiene para, en cierta manera, detener la obra? Es una cosa que se llama asimilación. Es esta idea de mezclarse. Si nos mezclamos, como pasó con los samaritanos, con el rey asirio, pues las cosas van a tender a desvanecerse, a perder fuerza. Entonces, si nosotros adoptamos, si incorporamos o si hacemos propio cosas e ideas de afuera, es muy probable que esas ideas pierdan fuerza, pierdan determinación y dejen de hacerse. ¿Por qué? Porque ya está mezclada la cosa, hay diferentes ideas. Y ese es el primer intento de estos enemigos de detener la obra. Acuérdate, el propósito claramente en este versículo, en este capítulo es detener la obra de la reconstrucción del templo. Y el primer intento es un intento que parece amigable, pero es muy sutil y es muy peligroso y a veces no todos lo disciernen.
Entonces, es como si hoy mucha gente dice, mira, es que todos andamos buscando a Dios, todos adoramos al mismo Dios. Entonces, como tú le llamas o yo le llame, es irrelevante, total, es el mismo Dios, vamos a trabajar juntos. Entonces, ahí donde tenemos que preguntar, a ver, ¿de qué Dios me estás hablando? Explícame quién es Dios, explícame quién es Jesús. Algo que descubrí hace poco es que hay otro Edgar Moller. Y con D al final y con los dos, con la diéresis en la O. Y no solamente eso, que también es chileno. Ahora, yo soy pastor, él es bombero. Entonces, podemos hablar del mismo Edgar Moller, que es chileno, pero no estamos hablando de la misma persona. Podemos hablar de Jesús, podemos hablar de Dios, pero ¿estamos hablando de la misma persona o no? Entonces, cuando la gente nos dice, no, es que Dios es Dios y no importa si es esto, si es el budista o si es el musulmán, si es el testigo de Jehová o el mormón, no importa, total, todos estamos adorando al mismo Dios. Primero, un comentario así revela una profunda ignorancia de las cosas. O sea, todas estas religiones grandes son excluyentes entre sí. No todos adoramos al mismo Dios y no todos se aceptan unos a otros. La gente que dice esas cosas realmente no ha estudiado estas religiones, no entiende lo que está diciendo. Entonces, cuando vienen ellos y le dicen, oye, pero si adoremos a Dios, nosotros le ayudamos, nosotros hemos estado adorando a Dios aquí desde antes que ustedes llegaron incluso, vamos a trabajar juntos. Ese es un peligro, que ellos intentan infiltrarse para, de cierta manera, detener la obra de Dios. ¿Tú sabías que el Jesús del cual hablan los musulmanes, ahora que está de moda todo este asunto en Medio Oriente, ellos creen que Jesús fue un profeta de Alá, pero que en la cruz el que murió no fue Jesús, sino fue Judas? Entonces, ¿estamos hablando del mismo Jesús o del mismo Dios? No, es que todos adoramos al mismo Dios. ¿Te das cuenta por qué es importante conocer la verdad? Porque no todos, aunque hablemos de las mismas palabras, o usemos los mismos términos, estamos usando el mismo diccionario. Son cosas completamente distintas. De hecho, la verdad es intolerante con la mentira. Eso es algo que tenemos que saber. No podemos estar quizás todos equivocados, pero no todos podemos estar en la verdad, porque nos excluimos unos a otros. Entonces tenemos que saber cuál es la verdad. Y Jesús vino y nos dijo cuál era la verdad. Ahora, este asunto de mezclarnos como para progresar y para poder, sí, todos somos lo mismo. Mira lo que Pablo escribió en 2 Corintios 6:14. Un versículo que usamos mucho a veces para los solteros, pero creo que tiene verdades bien, bien importantes. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está. No puede haber comunión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuando sacrificamos la verdad. Yo sé que hay cosas secundarias, cosas en las cuales a lo mejor podemos diferir. A veces la iglesia cristiana a veces difiere sobre su interpretación de los eventos de los últimos tiempos. A veces difieren las cosas sobre a lo mejor el Espíritu Santo, ciertas cosas. Pero no podemos tener unidad si estamos hablando de un Jesús diferente, como hablan los mormones o los testigos de Jehová. No podemos tener comunión con gente que concibe a un Dios completamente distinto al Dios que la Biblia nos muestra, que Él se revela a sí mismo para que le conozcamos. Entonces no podemos tener una paz a cualquier costo, o sea, como que vamos a trabajar juntos, total. Tu definición de Dios a lo mejor es distinta, pero en el fondo todos somos lo mismo. Eso es lo que estaban intentando hacer ellos. Ese es el primer intento de ataque de detener la obra, es mezclarse para detener, para diluir algo. ¿Okay? Ahora, fíjate cómo reacciona el liderazgo. Verso 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Claramente vemos aquí que Zorobabel, el gobernador, el líder político, Jesúa, el líder religioso, y los representantes de cada familia de los que regresaron tuvieron discernimiento. Discernimiento para
entender realmente el peligro de lo que esto implicaba. Ellos dicen, no tenemos nada en común. O sea, no hay nada en común en lo que, o sea, no hay un punto en común entre ustedes y nosotros, aunque ustedes estén adorando a este Dios que ustedes dicen creer. Y finalmente, ellos dicen, nosotros vamos a hacer esto porque el Señor nos llamó a nosotros. A nosotros nos pidió y el rey Ciro nos mandó a nosotros a hacer esta tarea. Entonces nosotros vamos a hacerla porque ese es el llamado que Dios nos dio a nosotros. Entonces aquí encuentro algo muy importante y es eso, es como el discernimiento que tiene el liderazgo y que debe de tener el liderazgo en una iglesia, el liderazgo que tú debes de tener en tu familia para poder saber qué cosas sí, qué cosas no. No solamente es tener discernimiento, sino que también creo que es tener carácter. O sea, a veces las personas que están en el liderazgo les falta carácter. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces hay personas que les cuesta decir que no. Y si uno no sabe decir que no, creo que uno no tiene nada que hacer en el liderazgo. Porque es peligroso para tu familia. Si tú no sabes, si yo no sé decir no, es peligroso para el ministerio y es peligroso para la congregación. Si una persona no sabe decir no. Sí, todos sí, no importa, somos todos hermanos. Sí, lo que venga, sí. Porque tenemos que amarnos unos a otros, ¿no? No, aquí el liderazgo encabezado por cada uno de estos grupos tuvo discernimiento y tuvo carácter para decir, no nos vamos a mezclar, vamos a mantenernos en lo que Dios nos llamó. Porque si no sé decir no, me transformo en un peligro para mi vida, para mi familia, para el ministerio, para todo. Entonces que Dios nos ayude a estar en la verdad, a tener gracia y ser amorosos, pero a mantenernos en la verdad. Debemos de marcar la línea donde Dios marca la línea. O sea, donde Dios dice hasta aquí, hasta ahí debemos de llegar. Donde Dios dice, se puede ir un poco más allá, bueno, vamos un poco más allá. Pero donde Dios marca la línea, ahí tenemos que trazarla también nosotros. Y para eso necesitamos discernimiento, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios y necesitamos carácter. Necesitamos aprender a decir sí y no. Entonces, ya, ahí está. Ahora, ¿el enemigo se queda tranquilo? No, el enemigo es persistente, tiene mucha paciencia. O sea, Satanás es muy paciente, créeme. Una de las cosas que me llama mucho la atención, si recuerdas cuando Jesús fue tentado, que después de que Jesús fue tentado, dice que Satanás se fue por un tiempo. O sea, se da sus vueltas. No. Cuando le decimos que no, créeme que va a regresar. O sea, la tentación siempre toca más de 2 veces a tu puerta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo reaccionaron los enemigos de Judá y de Benjamín? Dijeron, pues ya ni modo, ya lo intentamos una vez. No, fíjate. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué vemos acá? Que los enemigos persisten en buscar que la obra que Dios está haciendo de reconstrucción se pare. Tenemos que pensar en eso. Dios mandó a esta gente para que el templo de Dios sea reconstruido. Dios está interesado en restaurar, en volver a construir. Ahora, nosotros hoy no estamos construyendo un edificio. Al menos todavía no. Pero Dios está construyendo algo espiritual en nosotros. Está construyendo y restaurando nuestra vida. Entonces tenemos que entender de que evidentemente hay un adversario que todos tenemos que no está interesado en que Dios edifique su iglesia, en que Dios restaure la vida de las personas. Y va a intentar de diferentes maneras que la obra de Dios se pare, como siempre lo ha intentado. O sea, Satanás, el adversario, se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, la estrategia que vemos aquí en los versos 4 en adelante, pero el 4 y 5, vemos que ellos cambian un poco la estrategia. El segundo intento es básicamente intimidación.
quieren que la gente tenga temor, que sientan miedo. No se nos dice exactamente qué es lo que hicieron primero. Vemos por lo que hacen después que eso también puede generar miedo. Pero creo que podemos por el momento pararla ahí. Miedo, intimidar. Creo que el enemigo, el adversario, sabe que el miedo es un arma efectiva para estorbar la obra de Dios. Y después, no solamente, y aquí voy a unir las dos cosas, pero primero es intimidar, o sea, generar miedo, pero eso lo juntan también con lo que yo llamo con acciones legales, porque vamos a ver cómo ellos mandan estas cartas y sobornan a funcionarios públicos para poder como que intimidar y lograr su propósito, que es que esta obra se pare, se detenga. Entonces creo que las dos cosas están juntas, porque en general creo que el tema aquí es intimidar, es generar miedo, desconfianza, inseguridad. ¿Y por qué creo que esto vale la pena como que reflexionarlo? Porque generalmente tendemos muchas veces a tomar ciertas decisiones en nuestra vida movidos por el miedo. Y tenemos que ser muy, muy sinceros. Entonces el enemigo sabe que el miedo es un arma muy efectiva con nosotros o contra nosotros, para lograr que ciertas cosas cambien o sean como que modificadas y que la obra de Dios pare, se detenga. Proverbios 29-25 es un proverbio que procuro recordar frecuentemente y dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Piensa en la mitad de ese versículo 25. El temor al hombre es un lazo. O sea, es una trampa. Es algo que nos atrapa. Entonces, si tú y yo vivimos basado y siempre y únicamente temiendo al hombre, lo que el hombre nos pueda decir, lo que el hombre nos pueda hacer, lo que el hombre diga de nosotros, vamos a vivir siempre esclavos de eso. Un lazo. Pero dice, el que confía en el Señor, esa es la persona que realmente va a estar segura. Entonces todos tenemos que tomar una decisión a quién vamos a temer. Ahora, estaba pensando a lo largo de la Biblia, qué personas o hombres tomaron decisiones y malas decisiones y están registradas en la Biblia por el temor al hombre. Por ejemplo, por el temor al hombre, Abraham dijo que Sara era su hermana y arriesgó a su esposa, arriesgó la descendencia. Génesis 12, puedes leer. Y lo interesante de la vida de Abraham es que no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Génesis 20. Y las 2 veces lo hizo por temor al hombre, por lo que le podían hacer, porque su esposa era demasiado bonita. Entonces me van a eliminar a mí para quedarse con mi mujer. Temor al hombre. Por el temor al hombre, Aarón construyó el becerro de oro al pueblo. Éxodo 32. Cuando viene Moisés, Aarón empieza como que a meter pretextos. Es que la gente es difícil y por eso les tuve que hacer lo que ellos pidieron. El temor al hombre. Por el temor al hombre, Saúl perdonó al rey de Amalek y guardó botín cuando Dios le había dicho que no tenía que dejar nada. 1 Samuel 25. Y cuando Samuel viene y lo confronta, le dice: no, es que el pueblo me orilló a esto, temor al hombre. Por temor al hombre, Pedro negó a Jesús. Mateo 26. Cuando lo empezaron a presionar, y tú estabas con él: no, yo te vi, no, yo no. ¿Qué tuvo Pedro ahí? Temor al hombre. Entonces, creo que es bueno como que examinar nuestra vida, porque es muy probable que encontremos que algunas decisiones que hemos tomado en el pasado o algunas decisiones que a lo mejor estamos considerando tomar ahora, a lo mejor pueden estar influenciadas, no tanto por la voluntad de Dios, sino simplemente por el temor a alguien más. Es que si no coopero con esto, voy a perder mi trabajo. Temor al hombre.
si digo esta cosa, no sé, tú sabes dónde está cada quien. En una ocasión Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, mira, si de verdad ustedes quieren vivir por el miedo, y tanto lo que les preocupa es el miedo a los demás, ténganle miedo al que puede echar su vida en el infierno. O sea, Jesús dijo, si el miedo es lo que va a regir sus vidas, tengan miedo al que tiene el poder de destruir sus vidas. Pero ese no es lo que debe de motivar y guiar nuestra relación con Dios. No es un terror a Dios, sino es un amor, es una reverencia, es un temor al Señor. Pero cada vez que nos enfrentamos a esta situación, tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creo que 2 cosas. ¿O qué necesitamos más bien? Uno, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que Pedro no tenía hasta el día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés, Pedro no volvió a ser el mismo hombre. Tenía el mismo conocimiento, pero tenía un poder y una capacidad distinta. Tenía el Espíritu Santo, ahora sí, ayudándolo a ser valiente. Ayudándolo a vivir no por temor al hombre, sino con temor al Señor. A serle fiel por amor al Señor. Entonces necesitamos pedirle a Dios de que todos los días nos llene de su Espíritu para no ser presos del temor al hombre, sino vivir en temor al Señor. Y número 2, necesitamos algo que mencionamos el primer estudio de Esdras, es santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. 1 Pedro 3:15. Cuando leímos ese texto decíamos de que Pedro dice eso en un contexto de persecución y peligro para los cristianos. Y lo primero que dice Pedro cuando habla de eso, dice, tienen que santificar a Cristo como el Señor en sus corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro corazón tenemos que apartar al Señor como lo más importante de nuestra vida. Esa es una decisión que debemos de tomar en nuestro corazón. ¿Qué es más importante, el Señor o lo que los demás digan? Entonces tenemos que santificar, apartar y poner a Jesús como el centro de nuestra vida. Ahora, aquí ocurre algo interesante, volviendo aquí a Esdras 4. Desde el verso 6 hasta el verso 23 hay un paréntesis, ¿ok? Es un gran paréntesis. ¿Y qué es lo que el libro de Esdras 4 del 6 al 23 nos habla? Aquí da una descripción bastante extensa de la oposición que tuvieron los judíos en su intento de restaurar el templo, restaurar la ciudad. Una de las cosas que ellos vamos a ver aquí, no voy a profundizar mucho en esto, pero una de las cosas que vemos es la segunda estrategia, no solamente los enemigos, de donde vienen los samaritanos, intentaron intimidar. Lo que ellos hicieron fue contratar buenos abogados para intimidar legalmente, para acosar legalmente. Todas estas cartas que se mencionan acá, de cartas que ellos enviaron, cartas que mandaron al rey, son puras acciones legales. Entonces, lo que ellos quieren es, ok, ya que no funcionó el mezclarnos para detener esto, ya que no funcionó el intimidarlos así nada más, vamos ahora a intimidarlos y vamos a tratar de resistirles con acciones legales. Esa es otra estrategia, donde a veces el enemigo busca detener la obra de Dios a través de leyes, de demandas, de cosas que suceden en el mundo jurídico, por decirlo de alguna manera. Entonces, del verso 6 hasta el 23 son todo este historial de cartas que ellos mandan, de documentos para el objetivo de detener la reconstrucción. Entonces, no son hechos necesariamente como que cronológicos. Vamos a ver algunos reyes que mencionan acá, pero creo que vale la pena como tener un panorama general. Entonces vamos a leer verso 6. Dice, en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, no sabemos el contenido de esta acusación, de esta carta, pero se envió al rey Asuero. El rey Asuero, si eres un poco conocedor de la Biblia, es el rey que aparece en el libro de Esther. ¿Ok? Verso 7. En los días de Artajerjes, otro rey,
Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. Aquí aparece otra carta, otro documento o otra acusación legal o una demanda, pudiésemos decir hoy en día, que está dirigida al rey Artajerjes. Este rey Artajerjes es el rey que va a enviar a Nehemías más adelante, ¿ok? El que aparece cuando Nehemías es el copero. Ahora, ¿te das cuenta? Son diferentes reyes. Lo que Esdras nos está diciendo aquí es que este conflicto legal y jurídico fue largo, fue extenso. La oposición no se quedó tranquila. Estaban ahí como que fastidiando, poniendo piedritas en el camino para estorbar la obra de Dios. Verso 8 al 10 dice: el gobernador de Rehum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: el gobernador Rehum, el escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erech, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Puros términos jurídicos. Un abogado entiende eso, ¿no? Cuando empiezan con sus escritos y acá, que esto, que lo otro, y nosotros no tenemos la menor idea. Pero básicamente están armando un caso. Estas son las cartas, son las denuncias. Y estos son los remitentes. ¿Quiénes están acusando a los judíos? Ahí está, ¿quién están acusando? Ahora, el contenido está aquí, verso 11 al 16. Dice: y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y preparando los cimientos. Sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y nos es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que investigue en su libro de las memorias de sus padres. Y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Y en los tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado el territorio más allá del río no será suyo. Entonces no vamos a profundizar, pero es fácil ver que realmente lo que ellos quieren es poner en mal a los judíos delante del rey, ¿no? Acuérdate, toda la idea, toda su palabrería y sus términos a lo mejor legales y jurídicos son para lograr detener la obra de Dios de una manera jurídica. Ese es el contenido de la acusación. Hay algunas cosas que tienen un poco de verdad. Han habido muchas rebeliones ahí. Una ciudad complicada, ok, es cierto, pero bueno, Dios ya los disciplinó, vienen de vuelta y la obra de Dios tiene que continuar. Ahora, fíjate del verso 17 al 22, aquí está la respuesta de Artajerjes. Entonces el rey envió respuesta al gobernador Rehum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz y ahora. El documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección. Que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí.
Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en prejuicio de los reyes? ¿Qué vemos acá? Que los enemigos, que la oposición tuvo un triunfo jurídico. Eso es lo que es, un triunfo jurídico, temporal. Porque si te fijas en las palabras de Artajerjes, no prohíbe definitivamente que ellos reconstruyan. Dice, vamos a parar esto hasta que yo dé otro decreto. O sea, deja como que un poco la puerta abierta, que más adelante, y vamos a ver que así va a ocurrir, pero al menos ahora esto es como una derrota legal, jurídica. Como que dices, híjole, pues los enemigos como que tuvieron un triunfo, no fue mal en el tribunal. La autoridad falló en nuestra contra. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desanimar. O sea, te das cuenta, la idea de este paréntesis de eso es demostrarte eso, que el enemigo no descansa. ¿Okay? Que el hostigamiento es constante, a veces en algunas temporadas en nuestra vida. Hay veces en que nuestra vida cristiana está tranquila, disfrutemos de esos momentos. Pero van a haber otros momentos en nuestra vida en que no va a haber descanso, no va a haber tregua. Y te das cuenta de que el enemigo quiere atacar por un montón de lados diferentes, por donde esté la puerta abierta, se quiere fastidiar, quiere desanimar, quiere intimidar, quiere hacer todas las cosas, porque ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que la obra de Dios se pare en tu vida, se pare en tu familia, se pare en la iglesia. Eso es lo que anda buscando Satanás. Se lo va a intentar por diferentes ángulos, diferentes flancos, y va a tratar de moverse. Entonces, ¿es un revés a lo mejor? ¿Legal? Dice sí. Sigamos leyendo. Versos 23 y 24. Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén y a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Te fijas? Las malas noticias siempre vuelan. O sea, en tanto ellos obtuvieron su documento, su papel que decía obra suspendida, fueron luego a tirárselos por la cara. Mira, ves, tenemos la firma del rey, tienen que parar esto ahorita. Olvídense de su templo, olvídense de lo que vinieron a hacer. ¿Te imaginas cómo eso debe haber caído? Ahora, ¿qué es lo que los judíos han hecho hasta este momento? ¿Sabes lo que solamente han hecho? Solo hicieron los cimientos. Lo vimos la semana pasada. Solo los cimientos del templo. Hay muchísimo por hacer. Y viene este revés jurídico y legal y dice, pues ya ni modo. Ya se tiene que parar. Entonces, el punto creo que es ver lo persistente que es el enemigo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo vamos a responder ante su paciencia y su insistencia en nuestra vida. Creo que eso es algo muy importante. Para que tengas una idea, aquí vuelve a decir que la obra quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Ahora, si tú haces las matemáticas, desde cuando ellos pusieron los cimientos, cuando el rey Ciro los manda, hasta el rey Darío, pasaron entre 15 y 18 años. Es una vida. Es mucho tiempo. Uno lo lee la Biblia y te vas al capítulo 5 y empieza a decir, pues fueron un par de días, ¿no? Fue 15 a 18 años. Entonces dices, híjole, o sea, esto sí se pasaron de la raya o qué pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Y creo que nada más quiero leerte el versículo 1 del capítulo 5. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y hasta ahí lo voy a dejar hoy. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios?
Cuando la gente no responde y los gobernantes no responden, Dios tiene que enviar a sus profetas a hablarle a la gente. Ahora, quieres tener, y te lo dejo de tarea, tienes una semana para leer Ageo y leer Zacarías. Esos libros tienes que insertarlos aquí, entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque eso es lo que ocurre para que la obra vuelva a retomarse. A retomarse. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que mandar a sus profetas a hablarle a la gente? Por lo que dice Ageo. Entonces vamos a Ageo, ese sí lo vamos a leer. Ageo capítulo 1 es un libro bien cortito, lo puedes leer en 10 minutos. Pero quiero que nada más consideremos esto. Ageo capítulo 1, verso 1 al 7. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, fíjate lo que había ocurrido y lo que se había transformado en 15 años. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Verso 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Dice: suban al monte y traigan madera y reedifiquen el templo. Ahí está, lo puedes leer después en 10 minutos. ¿Qué es lo que logró esta intimidación en los judíos? Miedo. ¿Qué es lo que tuvieron? Lo que hemos visto, miedo al hombre. ¿Qué es lo que lo llevó ese miedo al hombre a hacer? A parar la obra de Dios. No una semana, no un año, 15 años. Y Dios tiene que levantar a Ageo y a Zacarías para decirle: hey, despierten, muévanse. O sea, ya tienen una bonita casa, tienen un bonito auto, tienen 4 plasmas en la casa, tienen internet de alta velocidad. ¿Y qué onda con mi casa? Ya se olvidaron y siguen diciendo: todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Entonces, te das cuenta cómo realmente muchas veces lo que ocurre realmente no es tanto que Dios no quiera hacer las cosas, es que nos dormimos. Nos dormimos y no prestamos atención a los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que habían ellos logrado? Si te fijas, el reproche del Señor a través de Ageo es que ustedes están muy cómodos. Ya tienen su casa, ya la hicieron de nuevo, ya no son retornados, ya llevan 15 años en la tierra. Ya tienen todas las comodidades para vivir, pero eso los llevó, el estar demasiado cómodos y el vivir para ustedes, los llevó a olvidarse del propósito por el cual regresaron y están en esta tierra. ¿Te das cuenta cómo muchas veces eso nos puede pasar a nosotros? O sea, estamos tan cómodos en este mundo que se nos olvida por completo el propósito que Dios tiene para nosotros y por el cual Jesús nos dejó en este mundo. Entonces, tenemos esto, tenemos lo otro, pero se nos ha olvidado, a lo mejor no del todo, pero no es una prioridad, porque decimos: no están las circunstancias, tenemos esta prohibición legal. Tenemos este asunto que nos dijeron que no podíamos hacerlo, entonces somos muy obedientes, no vamos a hacer lo que Dios nos pidió hacer.
Pues Dios tiene que mandar a alguien para moverles ahí, que despierten. Y eso es lo que a lo mejor necesitamos. ¿Qué necesitamos para despertar de nuestro sueño? ¿Qué llamado o qué propósito de Dios para tu vida tú has puesto en pausa? No Dios. ¿Qué Dios me ha hablado y me ha pedido? Y a lo mejor han pasado años y lo tiré al bote del olvido y Dios no lo ha olvidado. Sigue mirando, a ver cuándo se le va a ocurrir a Edgar hacerme caso y obedecer. A lo mejor ya hay algo el Señor te mostró, te puso, te dio una capacidad, te dio algo y nada más estás esperando de cuando sea el tiempo correcto. Y así te vas a pasar toda la vida esperando el tiempo correcto. Tienes que obedecer. Tengo que obedecer. No seamos como ellos que se acomodaron y pusieron en una pausa indefinida los propósitos de Dios. Creo que aquí te das cuenta, el enemigo logró su objetivo. Al enemigo no le interesaba si ellos tenían bonitas o feas casas. No les preocupaba a sus enemigos que tuvieran dinero y monedas en los bolsillos. Lo que le preocupaba al enemigo es que la casa del Señor no fuera edificada. ¿Tú crees que a Satanás le preocupa que tengamos bonitos autos, vivamos cómodamente? No le interesa. Lo que le preocupa, lo que lo espanta, es cuando nos ponemos como una prioridad en nuestra vida, los propósitos de Dios. Ahí donde nos transformamos en una incomodidad para Él. Satanás no tiene por qué destruirnos, con distraernos, ya la hizo. Ya la hizo. ¿Qué distrajo a los judíos? Sí, fue la amenaza, la intimidación, este recurso legal, pero con el tiempo lo dejaron pasar y finalmente fue como que establecerse y acomodarse en un mundo y en una tierra donde tenían otras cosas, pero habían olvidado la razón por la cual Dios los había llevado a ese lugar. Entonces creo que es un buen momento que pensemos en eso. Recordar que este mundo no es nuestra casa, que tenemos que ser luz y sal en este mundo, lo entiendo, pero que tenemos que recordar de que finalmente tenemos la verdad. Y creo que Dios nos dejó aquí para poder compartir la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús. En un mundo tan confundido, es raro el mundo en el que vivimos y nosotros tenemos la respuesta. Entonces, a lo mejor estamos muy cómodos, estamos muy enfocados en nuestra vida, en nuestras cosas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle a Dios de que darle gracias a Dios de que ha sido paciente y a lo mejor nos ha estado esperando hasta que reaccionemos. Y su llamado ha persistido en nuestra vida. Y Dios a lo mejor todavía no ha aceptado nuestro no. Y está esperando que nos paremos, levantemos y hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Creo que eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, ¿vamos a tener oposición por hacer la voluntad de Dios? Absolutamente. Darlo por hecho. Pero ¿qué vas a hacer cuando venga eso? ¿Vas a detenerte? ¿O vas a dejar, vas a obedecer, vas a confiar en que Dios está construyendo algo en tu vida, en tu familia? Pensemos en eso.